Gente, terminó la COP y vamos a hacer un balance corto de qué dejó la COP. Más allá de lo anecdótico, de la ocupación, de la salsa, de los moteles, de los aplausos, de las rechiflas para algunos de los políticos, del balance local, y vamos a volver a conectar con quien hablamos hace un par de semanas cuando esto estaba por empezar. Entonces le doy la bienvenida por acá nuevamente a Juan Pablo Romero de Poder Ambiental. ¿Qué más, Juan Pablo? ¿Cómo va la cosa? Bien, Carlos, acá ya otra vez viendo llover y aguantando un poquitico de frío después de estar unos días con harto calor. Y no llovió en Cali porque ha estado lloviendo en todas partes. Hubo un par de días que llovió y el último día en la noche llovió durante las negociaciones, pero en términos generales, bien el clima. Bueno, fue un puente más complicado en Bogotá y en otras partes. Y yo tuve que facturar mi cuentica de cobro porque ando ahí como con una pseudo gripa. Juan Pablo, vamos a ir al grano para que la gente vea esto y en unos minutos quede más o menos actualizado de cuál es el balance que nosotros hacemos sobre la COP. Y de nuevo, gracias a usted. Sigan a Juan Pablo en poder.ambiental en TikTok y en Instagram. Acá pongo para que lo anoten y arranquemos con una mirada general. Hubo muchísimas cosas de las que se podía hablar, pero en términos del balance de la conferencia vamos a entrar algo en detalle del evento, de cómo le fue a la ciudad, de cómo vio la organización y también de la inversión suya de ir allá. ¿Qué le dejó? A mí me parece que la COP16 fue un éxito a nivel nacional. Yo pienso que eso era una quijotada, fue una apuesta grande del gobierno nacional y del gobierno departamental. Y eso yo pienso que se volvió un proyecto país bonito que se vio florecer en esos días. Entonces, para mí fue una cosa muy satisfactoria poder estar en una cosa tan de alto nivel que tomara lugar en Colombia. Y yo como la primera impresión personal que puedo sentir es como de orgullo y de sentirme como muy orgulloso de ser colombiano y de ver cosas como tan chéveres pasar acá. Pienso que fue una cosa, a mí me encantó pues muchísimo. Sí, chévere también salir además de la fracasomanía que nos seduce tanto, ¿no? Que es volver burla y meme que todo va a salir mal y que todo está al borde del desastre y afortunadamente ese no fue el caso. Bueno, Juan Pablo, entonces nosotros habíamos hablado hace unas semanas de estos tres frentes sobre qué podía pasar en la conferencia, cómo se podía analizar el espacio político y las discusiones sobre la gestión de la biodiversidad. Hagamos ese balance, ¿por dónde quiere empezar? Pienso que primero tiene que ver con los resultados de la convención en términos de la convención. La negociación se cerró bastante tarde, yo la cubrí toda y se cerró como a las 8:15 de la mañana y se pudieron sacar unos temas muy importantes que eran centrales. Uno primero tuvo que ver con la creación de un órgano permanente dentro de la CBD para comunidades indígenas y eso era importante porque hace mucho tiempo se buscaba que se generara eso para que las comunidades indígenas y las comunidades locales, lo que se le llaman IPLC, tuvieran una mayor incidencia ahí. Esa fue una victoria muy importante de la convención y otra fue el reconocimiento de las personas, eso le dicen, le llaman People of African Descent, a la conservación. Ese era un punto importante? Porque IPLC habla de comunidades indígenas y comunidades locales y aquí en Colombia, por ejemplo, la mayor tasa de conservación de la biodiversidad está en donde están las comunidades indígenas y las comunidades negras. Entonces, se quería que hubiera un reconocimiento específico alrededor de lo de las comunidades negras a la conservación. Esa es una conquista política de la convención, pero es una conquista política para la Secretaría Técnica. Tanto que cuando se aprobó lo de comunidades negras, hizo una intervención Colombia y esa intervención la hizo Luis Gilberto Murillo, que en ese momento era la cabeza de la delegación. Entonces era una apuesta importante de Colombia que ganó y yo pienso que le da a la base de la, o sea, aquí en Colombia, ¿cierto? Y Brasil estaba detrás de eso. Otro segundo punto que fue muy importante fue lo del fondo de DSI, que eso fue un novelón durísimo, pero eso tenía que ver con poder habilitar
un mecanismo financiero que permitiera que las empresas que utilizaban información genética de organismos vivos aportaran a la conservación de esos mecanismos, ¿cierto? Entonces, ese fue un proceso que fue muy complejo de negociación. Había en la COP grupos lobistas globales, empresas farmacéuticas y todo eso que estaban buscando influenciar a los países para que pasara eso. Los puntos centrales de eso era que primero si tenía que ser obligatorio o no, y también era una cosa que era muy compleja porque entonces era un fondo, entonces cuando una empresa tiene que empezar a pagar al fondo, qué tanto y todo eso era una cosa muy técnica. Eso salió adelante y se crea el fondo Cali para DSI. Entonces esa es una victoria política, a mí me parece que como importante. La sesión se cierra como a las 8 de la mañana porque Panamá dice que hay una subrepresentación de los países del sur global y que le parecía la subrepresentación en donde estaba. Como se fue hasta tan largo la sesión, los viáticos de las organizaciones van como hasta el último Claro. día, como hasta las 6. Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar nuestras reservas y somos muy poquitos. Entonces Panamá dice, yo quiero que se verifique el quórum. Como a las 8 de la mañana, Brasil dice, nosotros apoyamos lo que dice Panamá, y Brasil dice, nosotros decimos que no se tiene que mover nada hasta que se verifique el quórum, y ahí faltaba cuadrar lo de financiamiento, que ese era un tema muy importante, y faltaba cuadrar el presupuesto de la Secretaría Técnica, y se verificó el quórum, y ahí quedó. Entonces ahí se Claro. cerró la sesión, y eso en términos como del resultado de la CBD, que a mí me parece que es positivo y eso se tiene que cerrar en una sesión intersesional más hacia adelante durante este O año. sea, leyendo uno de los reportes, no se ha cerrado la COP16 todavía. Tiene que haber una continuación para retomar esos temas que usted dice. Correcto. Y déjeme meter la cuchara con otra cosa. Me parece más muy interesante la anécdota que usted cuenta porque ahí es cuando se ve en la práctica la desigualdad entre las comitivas de países con más plata a los que no tienen plata, los que pueden decir sí, cambie los vuelos y nos quedamos, y el otro que dice yo tengo que irme ya. Y quería leer acá un fragmento corto del documento del reporte que sacó el Earth Negotiation Bulletin del IISD sobre esto que usted dice de la financiación de la secuenciación digital de los DSI. Quedó dentro del acuerdo, y abro comillas acá, los usuarios de DSI sobre recursos genéticos en sectores que se benefician directa o indirectamente de su uso en sus actividades comerciales deberán contribuir al fondo global el 1% de sus beneficios o el 0,1% de sus ingresos como tasa indicativa según su tamaño. Entonces eso todavía le falta, pero en teoría ya hay como una base de que quienes están haciendo negocio con eso deben pagar al fondo de la COP de biodiversidad. Sí, y además es que yo no siento que la gente pueda dimensionar la importancia de eso, pero lo que está habilitándose con el Fondo Cali es la posibilidad directa de que las empresas que se lucran del medio ambiente aporten directamente a la financiación de la biodiversidad. Y eso es un triunfo político muy importante, teniendo en cuenta que las empresas farmacéuticas, que son las principales de esto, son muy poderosas. Claro. Entonces ahí, es decir, el cierre de esto fue una objeción de la India, la ministra de Brasil que estuvo presente ahí toda la noche. Esto quiere decir que esta era una prioridad política de Brasil, hablando con el representante de la India, y eso lo sacó adelante. Ahí también hay que decir que la ministra Muhammad agarró y llevaba esa sesión, pero duro, moviendo la agenda rápido, y lo sacó adelante. Esa era una cosa difícil, y yo pienso que eso nosotros lo vamos a poder dimensionar más hacia adelante, pero eso fue muy importante. Ok, entonces, temas sin resolver, ¿qué dice usted sobre la movilización de recursos, el mecanismo financiero para darle continuidad a las operaciones del secretariado y más sobre el presupuesto? ¿Qué Ajá. otro tema vería usted como un éxito o un buen resultado? Entonces ya habíamos hablado de este fondo de DSI, usted habló también de cómo se puede garantizar la participación plena y efectiva de los grupos indígenas y afro. ¿Alguna otra cosa que añadiría?
No, pues la zona verde, a mí me parece que la zona verde que se creó sobre el bulevar del río Cali esperaba, de acuerdo al viceministro de Ambiente, 150.000 personas en un periodo de 11 días y recibió 900.000 personas. Eso, y adicional a eso, la apropiación que había en Cali alrededor de la biodiversidad. Todo el mundo estaba hablando de eso y a mí me parece que eso se contagió alrededor del país. Yo estaba hablando con una amiga ayer y me decía, yo casi no he seguido las elecciones de los Estados Unidos porque ha estado esta cosa de la COP. Y eso Claro. usted le hace ver cómo el posicionamiento de la agenda, que aquí me parece importante observar una cosa y es que nosotros hicimos un partnership con ustedes en Linterna Verde e hicimos el monitoreo de medios y miramos cómo las interacciones que hubo en Twitter y que al principio fueron como de 100.000 y después bajaron a 25.000, pero la gente, y ese es un elemento que es muy importante porque posiciona la biodiversidad dentro de la agenda. Pienso que abre posibilidades políticas para personas específicas, por ejemplo, claramente para Susana Muhammad, pienso que ella se vuelve una presidenciable instantáneamente, el canciller Murillo también hizo harto de eso, el hombre capitaliza sobre eso, al igual que Dilian Francisca y Alejandro Eder. A mí me parece que son personas que apostaron, que hubieran podido perder estrepitosamente, pero que el buen resultado de la COP les da unos resultados que son muy importantes. Adicional a esto, y con esto cierro, hay una cosa que es muy importante que se llama la Semana Mundial del Clima que se hace en Nueva York todos los años. Y Alejandro Eder observó eso y le propuso al secretario General de las Naciones Unidas que se hiciera la Semana Mundial de la Biodiversidad en Cali y parece que eso va a empezar a pasar a partir del próximo año. Entonces, a mí me parece que eso abre una serie de posibilidades económicas y políticas para Cali y para Colombia gigantescas, porque le permiten la posibilidad a una zona del país de redefinirse alrededor de la biodiversidad, que es el activo estratégico más importante de Colombia. Y a mí eso me parece que era una quijotada, sí, a mí eso me parece que es una cosa divina que esté pasando en este tiempo, en un momento en el que yo alrededor de la COP he visto más bien poca mezquindad política y a mí me parece que nosotros necesitábamos eso como país. Entonces yo pienso que ese es un triunfo importante de la COP. Interesante ese punto, sí. Me devuelvo solamente para subrayar y lo voy a poner en pantalla para cuando lo mostremos y es cuando empezó la conversación alrededor de la COP en Twitter con los datos del monitoreo de Linterna Verde había una emoción y una expectativa grande sobre la discusión de biodiversidad, después sobre todo el momento viral del hospedaje en los moteles se lleva por delante todo y hacia el final vuelve a haber un repunte de ciertos temas muy enfocado en el cierre y sí vemos un mensaje de cierto nivel de orgullo y de tranquilidad de que salió bien y pues de que no un solo sector del país, más allá de que estos líderes políticos asociados al petrismo lo capitalicen, pero más allá de ello sí hay como una especie de cohesión, como usted dice, abandonar esa mezquindad política. Bueno, Juan Pablo, ¿y usted dejaría alguna otra nota de conclusión de lo que deja la COP, de lo que usted piensa que es relevante, como algo más que quisiera subrayar? Yo pienso que Cali es Cali, lo demás es Loma, definitivamente. A mí me parece que Cali hizo una cosa lindísima y me parece que la COP para mí en este momento es como lo imposible. Y este fue un evento que a mí me pareció súper chévere y me encantó. Y le diría a la gente que sea curiosa sobre la biodiversidad y que pueda llegar a creer en esto como una posibilidad de país real, que tiene unas posibilidades muy interesantes para todos nosotros. Bueno, Juan Pablo, voy a meter ahí algunas imágenes de apoyo y otras notas en el cierre. Gracias por haber tenido el tiempo antes, durante y después de la COP para conversar con nosotros, que pudimos además poner ahí unas cifras dentro de sus informes en poder ambiental y también para la gente que sigue el trabajo de Linterna los invito a que lean en La Lupa nuestro boletín en LinkedIn donde
incluimos unas preguntas para usted y unas reflexiones cortas sobre lo que pasó en la semana. Vamos a seguir mirando esta conversación y bueno, vamos a seguir hablando, Juan Pablo. Gracias y pues que descanse porque seguro usted ha tenido unos días de ajetreo duros. Muy duros, sí, pero muy chéveres todos. Y pues gracias a usted, Carlos, por darme este espacio, por hacer la alianza conmigo y por creer en el espacio de la biodiversidad. Pienso que ahí está la construcción del país, en hacer estos esfuerzos pequeños entre todos. Gracias. Bueno, pues si esto sirve de algo en esta pequeña tribuna para seguir hablando del tema, chévere. Juan Pablo, gracias. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Súper, Carlos, muchas gracias y saludos a todas las personas de Charlas con Charlie. Chao. Bueno, gente, esto deja la COP. Algunas notas adicionales que comentábamos con Juan Pablo. Faltaron varios presidentes regionales. No vino al final Lula, que había tenido un accidente casero. No vino tampoco Claudia Sheinbaum de México. No vino Xiomara Castro de Honduras. No vino el presidente de Panamá. Que eso pues permitió que el reflector por supuesto estuviera más en el presidente Petro, pero que también hubiera una ausencia grande de mandatarios, que al final creo que vino el presidente de Haití y de algún otro país del Caribe. Queda también la conclusión, retomando de lo que decía el boletín de ISD sobre este desbalance entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, sobre qué puede pasar. Una conclusión que les leo acá: la suspensión de la reunión destaca la persistente división entre países desarrollados y en desarrollo sobre los compromisos financieros para la conservación de la biodiversidad. Superar este impasse será crucial para desbloquear los recursos necesarios para abordar efectivamente la crisis de la biodiversidad. En conclusión, no terminó la COP, se levantó, tiene que resolverse en una sesión posterior temas sobre la movilización de recursos, el mecanismo financiero, el presupuesto. Buena noticia que haya un avance alrededor del pago, un mecanismo multilateral para los beneficios de la información de secuenciación digital sobre recursos genéticos, un fondo que empezaría a permitir financiar el esfuerzo de la COP, también la participación de los grupos indígenas y afro, que entran a tener como un rol mucho más activo y pues que en términos de equidad y justicia es importante. Como siempre, el dilema está en cómo se financia, dónde va a estar la plata y cómo se va a implementar. Es una buena noticia para Cali que haya salido bien, es una buena noticia para el país. Y lo último, lo que dice Juan Pablo, de un pequeño episodio, un pequeño paréntesis, un pequeño oasis donde no hubo tanta mezquindad política. Suscríbanse, compartan, comenten, cuéntenos cómo les parece. Esto es un pequeño resumen, una pequeña actualización de lo que lo dejó la COP. Nos vemos pronto, gente. Chao.